Hermanos, ahora sí vamos a dar inicio a la clase. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en Romanos 1:1. Ese va a ser el versículo con el que vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Solamente un versículo. Y lo relevante de este versículo es solamente la mitad, pero... Amén. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así como estamos, hermanos, vamos a orar. Señor, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar nuevamente aquí, Señor, delante de tu presencia, buscando, Señor, alimentarnos más de lo que tú tienes para nosotros, Padre Celestial. Bendice a los hermanos que se disponen a quedarse aquí, Señor. Bendice, Señor, a todo aquel que se va también, Señor, por alguna necesidad. Padre, ponemos esto en tus manos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en todo momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, ya vamos muy avanzados en el estudio de las doctrinas de las bíblicas. ¿Quiénes se acuerdan de todos los puntos que habíamos visto? ¿Verdad que ya no? Bueno, yo los voy escribiendo y todo lo que voy haciendo lo voy escribiendo, por eso me acuerdo también. No creo que tengo buena memoria. En esta ocasión vamos a ver dos puntos. La santificación. Eso es parte de la doctrina de la salvación, la santificación. La santificación, y otro punto muy importante es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación son dos puntos muy importantes dentro de la doctrina de la salvación. Ahora, primero vamos a entrar a lo que es la santificación. ¿Algunos de ustedes, mis hermanos, saben el significado de la palabra santo? Santo es separado. ¿Alguien tiene algún otro significado? No le dejen que no sea el diccionario, no necesitamos una definición de diccionario. Yo las del diccionario aquí las traigo, eso no es problema. ¿Alguien más que sepa qué es la palabra santo? ¿Qué significa? Apartado, separado, ¿verdad? Bueno, yo les voy a leer lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. ¿Quién sabe qué es eso? El diccionario de la Real Academia Española. El diccionario de la Real Academia Española es de donde se basa el lenguaje que nosotros usamos. Así seamos de Salvador, de Ecuador, de México, de Honduras, Nicaragua, todos hablamos un español. De acuerdo, cada uno tiene sus modismos idiomáticos, pero el lenguaje es el mismo. En sí, las bases del lenguaje son las mismas, vienen del español. Entonces, la Real Academia Española estudia los orígenes de cada palabra, ¿verdad? Pero en este caso, dice la palabra santo, daba una serie de significados, y yo quise tomar solamente dos. Entonces, y aquí voy a leer el segundo nada más, el segundo y el cuarto, que dice, el segundo dice: en el mundo cristiano se dice de las personas a quienes la iglesia declaran santos, y mandan que se les dé culto universalmente. Exactamente. Aquí dice en el mundo cristiano, pero en el mundo cristiano protestante nosotros no aceptamos eso, ¿verdad? Ahora, la segunda forma que yo tomé del diccionario de la Real Academia Española dice: dicho de esta cosa, que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Pues aquí es donde entramos nosotros, aunque dice cosa aquí, eso es lo que nosotros somos. Nosotros tenemos que llegar a ser santos, ¿verdad? Fíjense nomás, dentro de las características de Dios, solamente hay una que es ¿cómo se llama? Enfática. ¿Saben lo que es enfático? Por ejemplo, aquí hay una... A ver, hermano Rogelio, ayúdeme con Isaías
6:3, por favor, mientras yo estoy diciendo esto. Hay modismos idiomáticos, es lo que estaba yo diciendo hace ratito, ¿verdad? Modismos idiomáticos, ¿qué es eso? Aquí tenemos que Puerto Rico, nuestra hermana de Ecuador, ¿verdad? De Salvador y de México tenemos, ¿verdad? ¿Hay alguien de otro país que esté? Inglaterra, oh, perdón, hermano. Se le ve la sangre azul, se le puso azul la camisa. En estos días más todavía. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hermanos, estamos aquí en un collage idiomático. ¿Por qué digo collage idiomático? Hermanos, usted sabe, usted es mexicana, ¿no, hermana? Sí, pues sí. ¿Usted sabe lo que es collage? Bueno. Colores, ¿no? No. Bueno, es una comida, en Sonora es una comida que se hace está bien sabrosa, pero ¿ustedes saben lo que es el collage? Ok, es una comida que se le echan muchas verduras, ¿verdad? Se le echa queso y cositas así, está bien sabrosa. No lleva carne, no lleva nada de carne. Lleva queso y lleva muchas verduras, bien preparada, bien sabrosa. Bueno, pues aquí estamos casi así como eso, ¿eh? De muchas partes del mundo estamos aquí, ¿verdad? Y nosotros, cada quien habla en su forma, ¿verdad? Vemos al pastor y no nomás al pastor, hay otros hermanos que también son de Salvador, que hablan y que a veces se les sale un gallito ahí, ¿verdad? Aquí hay un hermano que es de México también, pero también allí de la área donde es, se le salen unos gallitos ahí de chilaquil, ¿verdad? Y yo soy un poquito más del norte, soy norteño, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su forma idiomática. Hermano, ¿lo tiene ahí? Léalo. Vamos a ver por qué es la forma idiomática, digo yo, ¿verdad? Isaías 6:3. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así es. Yo nomás quiero que se enfoquen en esta palabra: Santo, Santo, Santo. Digo, este modismo idiomático, el Señor Jesucristo lo condujo al Nuevo Testamento. Ustedes han oído al Señor Jesucristo que decía: de cierto te digo. Ese modismo idiomático es hebreo, no es griego. ¿Y qué era lo que quería decir? Le daba un énfasis a lo que iba a decir. O sea, le daba más fuerza a lo que iba a decir, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hay veces que usamos, a mí casi no me gusta usarlo, pero hay veces que me sale uno de esos, donde dice: mira, te voy a hablar sinceramente, o te voy a decir la verdad. Bueno, a mí casi no me gusta usarlo porque a veces digo, bueno, que lo demás no lo estaba diciendo sinceramente o no era verdad, ¿verdad? No, casi no me gusta decirlo, pero son modismos idiomáticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros le queremos dar un énfasis a lo que vamos a decir, ¿verdad? Aquí es donde quiero que tú pongas atención, se puede decir de otra manera, ¿verdad? Pero son modismos idiomáticos. Pero lo que yo le quiero decir es que ese atributo del Señor, del Dios Todopoderoso, es el único que es enfático. Él no dice que es Dios, es amor, amor, amor. Y luego no, pues le ponemos música y sale una canción, ¿verdad? No, tampoco nos dice que Él es justo, justo, justo. Tampoco nos dice, o sea, podíamos agarrar cualquier atributo del Señor y ponerle 3 veces. No, la Biblia solamente en este punto es enfático, que Dios es santo. Ahora, el diccionario, el otro diccionario nos dice que la palabra santo es apartado, separado o consagrado a Dios, ¿verdad? Eso es santo. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser santos. Dice la Biblia en Hebreos 12:14, dice: seguid la paz en todos, con todos, y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros cómo llegamos a ser santos? ¿Cómo somos santos? Por la sangre de Jesucristo. Somos salvos. Somos salvos por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo llegamos a ser santos? Él nos santifica. Él nos santifica, Él dijo, ser santos porque yo soy santo. O sea, con Él somos santos, no porque nosotros lo somos. O sea, con Él somos santos. Ok. Yo les voy a decir una cosa. Iniciamos con Romanos 1:1. Y les dije que lo relevante era la segunda parte del versículo, donde dice: apartado para el Evangelio de Dios.
Hermanos, nosotros a veces decimos, no, pues mire, yo ya me aparté del mundo, yo ya me aparté de andar en moto, digo yo, hablo por mí. Pero no, hermanos, nos apartamos del tabaquismo, del alcoholismo, de las mujeres, de los bares, de esto, del otro. Me aparté. Y hasta del mall. Hasta del mall, dice la hermana. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, yo me estoy santificando porque me estoy apartando. ¿Verdad? Hermanos, me van a disculpar, pero esto no es así. Si usted se aparta de, es como decir, yo necesito hacer esto para ser salvo. ¿Verdad? Estamos casi en la misma condición. Si nosotros nos apartamos de, no, nos apartamos porque somos salvos. ¿Verdad? Y nos apartamos para el servicio de la obra de Dios. Ahora, bueno, yo les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. ¿Quién nos santifica? ¿Cómo somos santificados? Más bien, es una pregunta. ¿Cómo somos santificados nosotros? Ya dijo el hermano Muna. Porque lo hemos recibido, ¿no? Nosotros recibimos al Señor, ¿verdad? Y en el proceso nosotros somos santificados. O sea, el Señor llega y nos limpia y nos purifica con su sangre, todos los pecados son pagados y todo. Pero nosotros llevamos una santificación. Nosotros llegamos a ser santos, ¿por qué? Por Dios, no es por nosotros. En Éxodo 29, 43 dice así, fíjense nomás quién es el que nos santifica y por qué somos santificados. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Por la gloria de Dios es que es santificada las cosas. Usted glorifica a Dios, usted está santificándose. Pero no se santifica usted, por la gloria de Dios que usted es santificado. ¿Verdad? Ahora, el Señor también, por ejemplo, a Juan el Bautista lo estremeció en el Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su madre. Pero a Jeremías, ¿qué es lo que pasó? Jeremías 1:5 dice, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. A nosotros nos santifica el Señor. Nosotros no tenemos mucho que hacer. Fíjense, hermanos. Por ejemplo, la palabra de Dios a veces también nos lleva a decir, ok, yo tengo que ser santo, como el versículo que acabo de usar, el Hebreos 12:14, que dice que nosotros tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero, por ejemplo, ¿cómo nos hacemos santos? Y Primera de Timoteo 4:5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios y por la oración es que somos santificados. Ahorita les voy a dar un pequeño testimonio de lo que me pasó en esta semana, mi hermano. Pero antes de esto les voy a leer este otro que dice, para santificar, ¿para qué somos santificados? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué somos santificados? ¿Qué nos lleva a la santificación en nosotros? ¿Cómo somos santificados nosotros? La palabra de Dios nos santifica. ¿Y cuál es el propósito de la santificación? ¿Cuál es el propósito de la santificación? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos santos para agradar a otro. Nosotros no nos hacemos santos para que nos pongan velitas. ¿Verdad? No. Así parece a veces, ¿verdad? Que queremos que nos pongan en un nicho ahí, que nos tenga la señora ahí adornaditos con florecitas y todo, ¿verdad? No, hermanos, no es para eso. Nosotros somos santificados para Dios mismo. Bueno, mi señora a veces que me quiere colgar cosas que le digo que no se me ven bonitas. No es cierto. Por ejemplo, aquí también el otro versículo que estaba usando hace ratito, que es Hebreos 12:12,
Dice que es para que nosotros veamos al Señor. Dice, sin la cual, lo voy a leer el versículo, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la palabra de Dios es la que nos santifica. Nosotros no llegamos a ser santos porque hicimos buenas obras. Yo les voy a decir una cosa. Hace tiempo estaban los ricos, los hombres más ricos del mundo. Estaban planificando, no sé si llegó a suceder. No sé si llegó a suceder esta situación. Que los hombres más ricos del mundo estaban planificando el donar la mitad de sus fortunas cada uno, ¿verdad? No sé si se llegó a suceder, pero imagínense el impacto de muchas personas en ver a esas personas como personas buenas. Hermanos, allá en México, en ciertas áreas de México, yo me acuerdo de un tal Malverde, ¿verdad? Hermanos, hasta escapulario de Malverde trae mucha gente, ¿eh? Yo llegué a conocer a unos muchachos que ni siquiera tenían ¿cómo se llama? Tenían el complejo de narquillos y traían su escapulario de Malverde y le hacían así. ¿Ah? Hermanos, ese hombre era un narcotraficante y le tienen un altar ahí en Sinaloa. Es un santo, el santo de los mafiosos. Cuidado, no crean que estoy hablando en broma. Es real eso, es real. Ahora, fíjense nomás, por ejemplo, nosotros decimos, ok, con la palabra de Dios y todo. Yo les voy a platicar algo. Hace días estuve trabajando en una casa. Me dio mucha risa la segunda vez que fui, ¿verdad? Había una señora, eran tres señoras ya mayores. De las tres señoras mayores, una de ellas tenía que tener oxígeno las 24 horas. ¿Sí? Pero entraba usted a esa casa y se veían una nube. Y no era la gloria Shekinah, hermanos. Era una nube de humo. De cigarro. Hermanos, cuando yo salí de esa casa, hermano, yo me quité la ropa, la camiseta. Yo traía camiseta. Yo había sudado en esa casa, pero no olía ni a mi sudor. Olía a cigarro. ¿Verdad? El segundo día, les voy a platicar lo que sucedió el segundo día porque fue muy chistoso, ¿no? Hermano, hice un agujero, ya estaba el agujero, nomás moví lo que estaba en el agujero ahí en la pared y metía la mano para el techo y salía, bajaba insulación por ese hoyito, ¿verdad? Porque respiran las casas, por ahí estaba bajando insulación y le dice una mujer a la otra, a la que tenía oxígeno, le dice, vete de aquí, le dice, porque no puedes estar respirando eso. Hermano, estaba con el cigarro en la mano la mujer y con oxígeno. Pero miren, lo que les quiero decir yo con esto, hermanos, de esa manera uno tiene que meterse en las cosas de Dios. Cuando uno es santificado, se mete en la palabra de Dios y sale empapado de la palabra de Dios. De esa casa yo salí no empapado de la palabra de Dios, yo salí apestoso a cigarro. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que quiero decir con eso? De esa manera uno es como uno tiene que identificar con Dios. Cuando Moisés bajó del monte, ¿cómo bajó? Dice que se tuvo que poner un velo, porque él estuvo en la presencia de Dios y la gloria de Dios se manifestaba en su rostro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros queremos ser santos y tenemos que ir con el santo, no con el Malverde, por favor. No, tenemos que ir con el santo. ¿Quién es el santo? ¿Qué dije del modismo idiomático? ¿Quién es santo? Solamente el Dios Todopoderoso. A ese santo tenemos que ir. Al Dios que es santo, santo, santo. Y Él nos va a santificar. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de la oración. Nosotros vamos a ser santificados. Vamos a salir, cada vez que estemos en su presencia, vamos a salir de ahí empapados. Empapados de la palabra de Dios. Es difícil a veces por todo lo que acontece a nuestro alrededor. Nosotros estamos en el siglo XXI. No es pretexto. No es pretexto. Nosotros tenemos muchos afanes, hermanos. ¿Verdad? Tenemos muchos afanes. Pero tenemos que tener un tiempo para buscar de esa santidad. Nosotros no nos vamos a hacer santos apartándonos del carro, apartándonos del tabaco, apartándonos de la cerveza, apartándonos de esto, del otro. No. Nos vamos a hacer santos apartándonos para Dios. Esa es la santidad
que nosotros tenemos que buscar. No tenemos que buscar el decir, no, ya no tomo porque mi religión no me lo permite. ¿No han oído eso? Yo lo he oído. Así de sencillo. No, hermanos, la religión no le prohíbe nada a Dios. Si el hermano quiere fumar, lo puede hacer libremente. Pero saben una cosa, ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si el cuerpo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo quiere tener contaminado, ahí va a haber problemas, porque Dios lo va a disciplinar. Y lo va a disciplinar siempre y cuando sea de Dios. Porque si no es de Dios, ni te preocupes, no te va a disciplinar, ¿verdad? Así de sencillo, así de fácil. Pero bueno, vamos a ver el segundo punto que tengo aquí, la seguridad de la salvación. ¿Cuántos de ustedes vienen de una doctrina o de una enseñanza que llegaron a esta iglesia? Y yo llegué de otra iglesia, yo no me convertí aquí, hermano, ¿verdad? Y creo que la mayoría nos hemos convertido en otras partes, ¿verdad? ¿Quién de ustedes viene de una iglesia donde se dice que se pierde la salvación? ¿Usted, hermano? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que todavía, en ocasiones, podría decirlo yo, que todavía luche con esta situación de que se pierde la salvación? Hermano, ¿usted todavía lucha con eso de creer o tiene la seguridad de la salvación? En ocasiones, porque por ejemplo en Santiago te dice, cuida tu salvación. Quiere decir que si tú tienes que cuidar algo, podría que lo pierdas. Hablando, digo. Ok, Y bueno. oye, porque eso es lo que, como si fuera una doctrina en la iglesia, en alguna iglesia protestante. Ok, fíjense una cosa. ¿Alguien más que venga de una doctrina que se crea que se pierde la salvación? ¿Nadie más? Estamos bendecidísimos aquí. Hermanos, yo nací en una iglesia donde estaba garantizado que nadie tenía la salvación. Casi. Yo de ahí nací. Decía que uno se la tenía que ganar, que tenía que ser bautizado por el Espíritu Santo. Hermanos, no tenemos nada en contra del Espíritu Santo, siempre y cuando sea todo bíblico. Quiero aclarar eso. Que tenía que hablar en lenguas para ser salvo. Cuidado. Tenía que ser bautizado de cierta forma, cierto rito. Tenía que una serie de letanías que tenía uno que hacer para poder llegar a ser salvo. Hermanos, yo confío en el Señor Jesucristo, que Él fue el que pagó por mis pecados, y que Él me dio vida eterna, no me dio vida temporal. Cuando Él dice dio vida eterna, no es una vida que yo puedo perder. Ahora, vamos a ver algunos versículos de la Biblia. Antes de eso yo les quiero decir que más del 80% de las denominaciones que se denominan protestantes cristianas, ellos creen que se pierde la salvación. La mayoría, más del 80%, es la mayoría de las iglesias evangélicas cristianas, porque hay iglesias que no son cristianas y que se denominan protestantes, ¿verdad? Pero bueno, fíjense nomás, vamos a leer unos versículos que nos dan seguridad de la salvación. Juan 10:28. Yo lo voy a leer. Y yo les doy vida, dice, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Hay seguridad de la salvación en esto, hermano? Amén. ¿Hay seguridad en esto? No va a tener mucho problema porque aquí nomás el hermano que viene de esa, pero vamos a leer lo que traemos aquí, ¿verdad? Luego dice, Romanos 1:8, que es el versículo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:33 al 39. Dice así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó.
el que anda, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos puede separar del amor de Dios? Pues aquí juega algo claro. Ahora, Primera de Juan 1:17. Hermano Miguel, ayúdeme a buscar Primera de Juan 5, del 11 al 13. Yo voy a leer Primera de Juan 1:17, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de los pecados pasados. ¿Verdad que no dice así? ¿Verdad que no dice así? Dice. ¿Qué dijo Primera de Juan 1:7. 1:7. 1:7. Voy a leerlo otra vez para que abran sus Biblias y lean ese. Yo estoy queriendo avanzar porque estamos muy tarde y queremos terminar. Primera de Juan 1:7 dice, ahorita que le diga a mi hermano, el suyo es Primera de Juan 5, del 11 al 13, ¿ok? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Todo pecado. No nomás de los pasados y de los que confiesen. Los que no confiesen yo, hermanos, quiero que veamos una cosa. Podemos ser pecadores. Somos pecadores. Pero somos pecadores ¿cómo se dice? Pasivos, y los otros son activos. Nosotros somos pecadores pasivos. Porque cuando nosotros accidentalmente pecamos o deliberadamente pecamos y se nos viene el arrepentimiento, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, la comunión con Dios vuelve. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, siendo salvos, la comunión con Dios se rompe. Esa es la diferencia entre ser salvo y el no salvo. El salvo sigue siendo salvo, pero lo que se rompe es la comunión y las bendiciones de Dios. Nosotros no vamos a perder la salvación, vamos a perder la comunión con Dios cuando pequemos. Y nosotros, cuando venimos al Señor y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la comunión se vuelve a unir. Es como una línea telefónica que se rompe, ¿verdad? Como las llamadas de cricket que se caen muy rápido, ¿verdad? Bueno, yo porque a algunos amigos les hablo y se les cae. Pero bueno, a ver, mi hermano, lee el otro versículo que tenemos ahí. ¿Cuál es? 5:11. ¿Cuál es? Primera de Juan 5, del 11 al 13. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo. Ya no podemos estar dale, machacándole el mismo. No. Tenemos vida eterna en Cristo. Nuestra vida eterna es eterna. No es temporal y la podemos perder. Yo les voy a hacer una pregunta. Y no quiero referirme aquí al hermano Rafael. Quiero abrirla abiertamente. Si nosotros perdiéramos la salvación, ¿qué pecado es el que nos haría perder la salvación? Pecar contra el Espíritu Santo. Ahí sería uno, hermana. Y blasfemar contra el Espíritu. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable del que habla la Biblia, ¿verdad? Pero yo les voy a decir una cosa.
El que está en Cristo, habla las cosas de Cristo. Que el que acepta a Cristo y lo acepta de a de veras, hay que tener cuidado, ¿verdad? El que lo acepta de veras no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? No me acuerdo dónde, ahorita no lo traigo la cita, pero dice que el que habla, ¿cómo dice? Que el que habla de Cristo, creo que dice así, no es sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está en él. No me acuerdo ni de la cita, pues para eso mejor ni la debería haber dado. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, cuando somos de Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo. En cuanto nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Tenemos que tener cuidado, porque un emocionalismo no nos puede ver llevado a creer en Cristo. Una emoción o algo, podemos decir nosotros, yo acepté a Cristo hace 10 años. ¿Y de qué manera? Así. Hay veces que digo yo, tú no aceptaste a Cristo ahí. Yo les voy a decir una cosa. Yo cuando pasé al frente en una iglesia, yo hice mi profesión de fe. Pero ¿saben cuándo conocí yo a Cristo? Cuando yo tuve un encuentro personal con Él. Cuando yo cometí un pecado y Él me quebrantó. Cuando yo decía que era cristiano y el diablo me agarró y me zarandeó y me dijo, tú no eres cristiano. Y yo clamé a Él. Y ahí el Señor, ahí yo tuve un encuentro personal con Dios. No es cuando uno levanta la mano y dice, yo quiero aceptar a Cristo. Hermanos, hay veces que nosotros podemos ahorillar a una persona, esquinear a una persona a que haga una profesión de fe. ¿Y saben qué es lo que estamos haciendo a veces? Condenándolos más al infierno. Eso no es una profesión de fe. Nosotros, cuando realmente conocemos al Cristo vivo y verdadero, es cuando nosotros tenemos una relación personal con Él. Cuando lo conocemos personalmente. Es una manera muy fácil de ¿cómo se llama?, de ejemplificar esta situación. ¿Cuántos conocen al presidente Obama? Todos lo conocemos, ¿verdad? Y aunque lo conozcamos en persona, en un meeting yo lo vi, dice uno, ¿no? Ok, pero ¿cuántos lo conocemos? Pero ¿a cuántos de aquí el presidente Obama nos conoce? Y tenemos una relación personal con él. ¿Verdad? Bueno, el Señor dice que nos conoce y nos conoce por nuestro nombre. Si ustedes ven todas las parábolas, no usa nombres personales. Hay una que se dice que es parábola, pero no es parábola, es una historia real, la de Lázaro. Ustedes saben que el rico es el rico. ¿Cómo se llamaba? No tiene nombre, ¿verdad? Pero Lázaro sí, ¿verdad? Dice que a los suyos los conoce por su nombre. Y dice que a cada uno de nosotros nos va a hablar por nuestro nombre. Y nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre escrito. Dice, eso está tremendo. Eso ya es otra historia, hermanos. Pero bueno, hermanos, si nosotros somos salvos, nosotros no somos salvos porque aceptamos a Cristo y de acuerdo a nuestra manera de vivir, vamos a prosperar en la salvación y vamos a llegar a la salvación. Si nosotros, hermanos, creemos que la salvación se pierde, el trabajo que hizo Cristo en la cruz fue muy indeleble o, ¿cómo se puede decir?, muy frágil. ¿Por qué fue muy frágil el trabajo que hizo el Señor en la cruz? Porque ¿cuántos de ustedes podían hacer algo para ser salvos? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer algo para llegar a la salvación? Si no pudimos hacer nada para ser salvos, ¿ustedes creen que podemos hacer algo para mantenernos salvos? Ahí es donde hay una gran dificultad. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos pecados necesitaríamos para ser salvos? O digo, para perder la salvación. ¿Y cómo tendríamos que hacerla para recuperarla? O sea, podríamos saber nosotros si estamos un día caminando dentro de la área de la salvación y otro día estamos caminando dentro de la área de la condenación y al otro día regresamos y al otro día volvemos.
¿Verdad que eso no es aceptable ante los ojos de Dios? ¿Verdad? No podemos. Nuestra salvación no es tan frágil. Y no es tan frágil porque nosotros no pagamos por esa salvación. El que pagó, pagó y pagó bien por la salvación. Así es de que así la salvación no es tan frágil como nosotros la queremos tomar. Es muy difícil trabajar en este tipo de áreas, de situaciones. Dígame, mi hermano. Bueno, no sé si tengas este versículo, hermano, Hebreos 6:6. Sí. A ver, léalo, hermano. Ahorita lo leo. Dice, Yo lo escucho, léalo. y si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, y exponiéndolo al vituperio. Miren, hermanos. Ok, esto es muy buen. Sí lo traigo, hermano. Ahorita lo vamos a tratar. Ok. El punto que él habló es volver a crucificar a Cristo. Me voy a adelantar en este punto porque lo trajo el hermano. Hebreos 6:6 dice que los que cayeron van a volver a crucificar a Cristo. Ustedes saben la historia de Moisés. Moisés, ¿qué es lo que sucedió con Moisés? Moisés iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? El Señor, cuando le pegaron a pegar de gritos la gente, le dijo: Señor, esta bola de cabritos que traigo tienen sed y están reclamándome. El Señor le dijo: ve, agarra tu vara y golpea la piedra. Moisés fue y golpeó la piedra. La segunda vez, ¿qué hizo Moisés? Volvió a suceder lo mismo. Y se enojó Moisés. Y el Señor no le dijo golpea la piedra, le dijo háblale a la piedra. Entonces Moisés llega y les dijo: ¿hasta cuándo? Y traca, le da la piedra. Y así ese golpe que le dio, ese golpe lo mató a Moisés. Y no lo mató instantáneamente. Ese golpe sirvió para que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. Porque cuando el Señor le dice: no me santificaste, ¿verdad? Porque el Señor le dijo: háblale a la piedra. Corintios dice que la piedra era Cristo. Y la piedra, que es Cristo, fue quebrantada una vez. Fue golpeada una vez. El libro de los Hebreos nos dice que una vez entró y para siempre, dice. No, y se imaginan que la salvación fuera tan delgadita que nosotros tuviéramos que crucificar a Cristo cada vez que cometemos un pecado. No es así, hermanos. Ahora vamos a entrar a los versículos. Entre ellos ahí lo traía, hermano. Ese punto lo traté ahorita, pero ya lo traigo aquí. Entre los versículos que tenemos de la pérdida de la salvación, vamos a ver Mateo 24:13. ¿Quién lo quiere leer? Está bien chiquito, además yo lo leo, aquí lo traigo. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Hace tiempo tuvimos clases en el seminario de hermenéutica. ¿Qué nos dicen las reglas de la hermenéutica? Una de ellas nos dice que tenemos que agarrar esto de acuerdo al concepto, de acuerdo al contexto de todo lo que está escribiendo. Yo les voy a decir una cosa: en la época cuando estaba la mujer del manto, ¿se acuerdan la mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo? Que iba y decía: si tan solo tocara el manto, el borde de su manto, decía la mujer. Cuando la mujer llega y toca el manto, dice el Señor que virtud de él salió. Ahora, cuando él se voltea y le dice: ¿quién me tocó? ¿Qué dice? Señor, todos te venimos aplastando, ¿verdad? Pero no, él dijo: no, ustedes me venían empujando, pero alguien me tocó con fe, alguien me tocó queriendo recibir algo de mí. No lo dice así, hermanos, pero lo estoy parafraseando para que se den cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, porque la Biblia dice: virtud de mí salió, dice el Señor. O sea, el Señor sintió que la fe de esa mujer le arrancó la sanidad del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesucristo? Le dice: mujer, eres salva. Así le dijo. No le dijo eres sana, le dijo eres salva. La palabra salvación, de salvo, no siempre en la Biblia significa la salvación de nuestras almas en la vida eterna.
¿verdad? Y en este pasaje, si nosotros vemos el contexto, este es tan fácil entenderlo, simplemente leyendo todo el contexto, se van a dar cuenta que ni siquiera está hablando de la salvación, él está hablando de la tribulación, aquí. ¿Okay? Pero vamos a ir a uno de los pasajes un poquito más controversiales. Hebreos 2, 1 al 4, hermana Olga, Hebreos 2, del versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Sí, mire, yo les voy a leer el versículo del 1 al 3 que dice: si por tanto es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizar ahí, quiero que pongamos atención en esa palabra, y ya nos resbalamos, ¿verdad? Entonces no estábamos en tierra firme. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Hermanos, aquí hay dos palabras claves que yo les voy a explicar. Si leemos así, a simple vista, nosotros estamos en una salvación muy frágil. O alguien la entiende perfectamente así, que diga que no se puede perder la salvación si leemos este versículo. Todos dicen, no la pierdo, pero es por fe nada más, o sea, yo tengo la fe, sino porque este versículo a mí me está diciendo, si lo vemos así a simple vista, que nosotros la tenemos muy frágil la salvación. Pero vamos a ver lo que dice la palabra deslizarse. Deslizarse significa, en el griego que fue escrito, la palabra déjeme pongo los lentes porque para leerlo va a estar difícil. Pararrueo. Eso significa, esa es la palabra que se usa. Y uno de sus significados es pararse a un lado. O sea, no está. Para empezar, si nosotros vemos esta situación, primeramente el escritor a los hebreos en ese momento no está hablando de salvos. No está hablando de salvos. Esas personas no son salvas. Ahora, la siguiente palabra. Miren, por ejemplo, yo les voy a leer el versículo 1 para que noten una diferencia muy grande que está en la versión de Dios habla hoy. Dice, por esta causa, dice, debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. ¿Verdad? Ahí no nos vamos a deslizar, no nos apartemos del camino. Está traducido un poquito mejor. Pero ahora, la palabra descuidarse es prácticamente lo mismo, que podemos descuidarnos. Pero aquí, ser descuidado de alguna cosa. Aquí en este punto, el libro de los Hebreos nos está hablando, si vemos el contexto de lo que está hablando atrás, hablaba de la venida de Jesucristo. Vemos el capítulo 1 desde el versículo 5, no lo voy a leer, pero lo pueden leer en sus casas. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice luego? Dice que no tenemos que descuidar, no tenemos que deslizarnos, que no podemos pararnos a un lado y estar viendo nada más de lejos la salvación. No podemos verla de lejos la salvación. No podemos nosotros, por ejemplo, miren, esto lo vamos a ver en la siguiente parte, pero nosotros como ya nosotros hablamos de la salvación
a cada uno de los que están aquí, si hay, por ejemplo, vamos a decir así, vamos a hablar metafóricamente, que un cierto grupo de los que están aquí no son salvos. ¿Saben una cosa? La Biblia dice que esos que no son salvos y que ya oyeron el mensaje de la salvación, ¿cómo van a escapar si pasan por alto, si hacen a un lado esta salvación tan grande? ¿Cómo van a salvarse? O sea, si descuidan esta salvación. Eso es lo que está diciendo el libro de los Hebreos. Ahora, el otro pasaje, hermano Edgar, usted lo leyó, ahora lo voy a poner que lo lea más, pero léalo desde el 4. Hebreos 6, del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Aquí nos vamos a meter un poquito, nos vamos a tirar un clavado más, porque aquí tenemos que buscar la exégesis del texto. Y para terminar pronto, nomás voy a leer el exégesis de varias palabras nomás, porque si no aquí nos llevamos una hora más. Digo al hermano Rafael que él podía irse a las 7, ¿verdad? Hasta las 7, pero no nos vamos a ir a las 7, hermano. Bueno, a ver, hermano, ¿ya está listo, mi hermano? Léame desde el 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo en vituperio. Amén. Lo voy a leer otra vez para que resalten algunas cosas. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, y crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, aquí yo quiero que veamos una cosa. Estamos aquí en esta habitación. Esta habitación ahorita nada más tiene esa puerta que tiene ese vidrio. Pero si por ejemplo no tuviera esa puerta de vidrio, apagamos la luz y todos estamos a oscuras, ¿verdad? Es obvio. Pero ¿qué sucede si dentro de este grupo de nosotros que está aquí, uno es ciego? Pues así como yo, pero ya más que no ve. Todavía alcanzo a ver yo. Uno que esté ciego, ¿ok? Todos estamos aquí, todos participamos de la oscuridad. Pero cuando alguien dice, ahí está un switch, hay que prenderlo, lo prenden. ¿El ciego ve? El ciego sigue en la oscuridad, ¿verdad? La luz está a su alrededor, ¿verdad? Él está siendo iluminado, pero no pasa de su ojo la luz, no entra, ¿verdad? Esa es una manera muy sencilla de ver esto. Ahora, la palabra iluminado, en el verso, ¿cómo se llama? En el verso 4, es fotizo, es sacar a la luz. Hermanos, yo puedo ir y evangelizar a mucha gente y les voy a presentar la luz. Pero si ellos no entran a la luz, no son participantes, no son salvos en sí. Están iluminados, pero no son salvos. O sea, nosotros los encandilamos. No crean que venimos con la gloria como de Moisés. No, ¿verdad? No es así. Nosotros llegamos a presentar el Evangelio y nosotros les abrimos los ojos a esas personas. Pero esas personas no quieren ver y no aceptan a Cristo. ¿Qué sucede? No ha cambiado nada, ¿verdad? Ahora, la siguiente palabra, la siguiente frase que quiero que ustedes vean, que dice que gustaron y gustaron.
Esas personas, ¿ustedes están gustando de las cosas de Dios aquí? Bueno, si ustedes están gustando, les voy a decir una cosa. Estaríamos perdiendo el tiempo. Ustedes se están alimentando, ¿verdad? A veces que los hago, son capciosas las preguntas, hermanita. ¿Qué sucede, hermanos? Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes conocen a los catadores de vino? ¿Saben? O sea, ¿saben el trabajo de un catador de vinos? Ok, un catador de vinos, ¿qué hace? Agarra una copita ahí. ¿Verdad? Gustó del vino, lo saboreó. Es exactamente esa palabra que usa el griego. Fotizo es de la luz. Ahora, geomai es la otra, que es gustar, pero gustar sin tragar. Saborear. Cuando vamos al Sams, ¿qué es lo que hacemos? Al nanito le gusta mucho ir al Sams. Dice, espérame, ahorita vengo, voy a ir a ver qué agarro, me dice el nanito, ¿verdad? Ese tiene estómago de vagabundo, ese es todo lo que le den agarro. Pero ¿qué es lo que sucede? Él va y ¿qué le dan? Tienen un pedazote de queso y ¿qué le dan? Le dan un pedacito así, ¿verdad? Tiene que hacer tres colas como de 3 a 10 veces para que le pueda llenar el estómago. Es exactamente lo mismo, le dan a que guste un poquito, para que lo saboreen el paladar, ¿verdad? Porque entre lo que lo mastica y todo eso ya se le desapareció y ni siquiera lo saboreó bien, le dejó el sabor en la boca. Entonces, ¿qué sucede? No es para llenarse, ¿verdad? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo, el que gusta, pero ¿qué es lo que sucede? No se llena. Ahora, dice así, la otra frase dice, participaron del Espíritu Santo. ¿Ustedes son partícipes del Espíritu Santo? Ya cayeron otra vez. Hermano, les voy a decir una cosa, nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo. Nosotros no somos partícipes del Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados y sellados por el Espíritu Santo. Y voy a leer otra vez estos versículos. Dice, porque sí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hermano, yo le voy a poner un ejemplo. No lo traigo aquí, pero creo que en Lucas hay cuatro formas diferentes narradas de la cena del Señor, ¿verdad? Pero en las 4 hay una coincidencia. Pero una da específicamente, que es la de Lucas. No traigo la cita aquí, pero la pueden ver en su casa. Creo que está en el capítulo 22. ¿Qué sucede? Cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Entonces, ahí estaba Pedro y le dice, ¿seré yo, Señor? No, Pedro, tú no me vas a negar. Y le dice Juan, ¿seré yo, Señor? No, Juan, tú vas a salir corriendo nomás. Y luego le dice María Magdalena, que dice el código da Vinci, que ella estaba, ¿seré yo, Señor? No es cierto, no estaba ahí, no ande leyendo esas cosas. Es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando dice Judas, que dice, ¿seré yo, Señor? Dice el Señor, el que coma conmigo, el que mete su pan y moja su pan en mi salsa, ese me va a entregar. Y dice el Señor, el que moje conmigo el pan, ese me va a entregar. ¿De qué estás hablando, Señor? Me imagino a Judas que estaba así. ¿De qué estás hablando, Señor? Comiendo, ¿no? No, dice la Escritura, hermanos, que cuando él comió el bocado, dice, entró Satanás en su corazón. Y el Señor Jesucristo le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Pero dice que estaban los otros discípulos y partió el pan. Ahí Judas no participó de la cena del Señor. Si ustedes notan en Lucas, no me acuerdo de la cita, pero es en Lucas, donde especifica esta situación de la que estoy hablando, que el Señor no partió el pan con Lucas, digo con Judas. Judas comió
del pan entero y remojado, para que más le guste. ¿Saben una cosa? Hay otra cosa dentro de las tradiciones hebreas, que el novio o el anfitrión de la fiesta hacía a la persona, al invitado de honor, lo reconocía de esta manera, mojando el pan en la salsa de él y dándoselo al invitado de honor. ¿Saben qué hizo ahí el Señor Jesucristo? A Satanás lo convirtió en su invitado de honor en la Santa Cena. Así lo hizo. Pero bueno, ¿participó Judas? ¿Hizo milagros Judas? Sí, ¿verdad? ¿Predicó el Evangelio Judas? Sí, ¿verdad? ¿Echó fuera demonios Judas? Sí, ¿verdad? ¿Participó del Espíritu que el Señor le dio para que pudiera tener poder de hacer esas cosas? Sí, ¿verdad? ¿Era salvo Judas? Él nomás participó y gustó, pero nunca lo digirió. ¿Lo dije bien? Digirió, algo así. ¿Ah? Nunca se lo tragó. Esa es la diferencia de uno salvo y uno que no es salvo. Podemos tener predicadores que no son salvos, hermanos. Y de esos predicadores va a decir el Señor: apartados de mí, nunca los conocí. Porque, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que ellos gustaron de los dones celestiales. Ellos pudieron hacer milagros, ellos pudieron echar fuera demonios, ellos pudieron hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que dice el Señor? Que a nosotros, que a esas personas que se dicen ser cristianos, y con ellos llevan a mucha gente. Vamos a leer el versículo 7 de Hebreos. Fíjense lo que dice ahí. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, ¿verdad? Pero la lluvia no nomás cae en la tierra de la persona buena, de la persona salva. ¿Qué dice el versículo 9? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Cuando la lluvia cae sobre ricos y pobres, ¿verdad? Cuando el sol sale, nomás en el desierto. En el desierto es que llevaba una nube arriba para los hebreos. Hay veces que yo estoy trabajando en el sol y volteo para arriba y Señor, mándame una nubecita, ¿verdad? Es cierto, hermano. Sí la manda. No, sí me la han mandado a veces. Pero hay veces que no me la manda. Digo yo: Señor, estoy en un desierto, que le digo, ¿verdad? Pero sí, hermano, sí es cierto, sí la manda. A veces, hay veces que sí me la ha mandado. Y cuando está nublado, trabajo bien a gusto, ¿verdad? En el solazo y en este calorón. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando sale el sol, ¿sale para mí nomás? No. Sale para todos, ¿verdad? Sobre ricos y pobres. Cuando llueve aquí en Las Vegas y se inundan, pues las ciudades, las partes más bajas nomás, ¿verdad? Ahí sí es diferente. Pero cada quien eligió dónde vivir, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando llueve. Y cuando sale el sol para todos. Pero ¿qué es lo que dice? El Señor derramó de sus dones espirituales en todos. Ahora yo les voy a decir una cosa. Dice que los dones del Espíritu Santo son irrevocables. Así es de que si tú nunca has sido salvo, pero el Señor te dio un don, el Señor no te lo va a quitar. Te va a dejar seguir con él. Así, hay unos que hasta cobran, bro. Te hice tu milagrito, ahora tienes que empezar a abonar de $10 a la semana, ¿verdad? De ofrenda de amor. No es de amor, es de obligación. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, pero que en el versículo que sigue dice: para la cual produce espinos, a unos les sirve para provecho y a otros les sirve para maldición, hermanos. Si usted o yo no somos salvos y estamos aquí y estamos predicando, estamos dando clases en la escuela dominical y no somos salvos, ¿saben qué es lo que sucede? Dice Santiago, dice que tengamos cuidado de no hacernos muchos maestros, dice, porque mayor va a ser nuestro castigo.
Tenemos que tener cuidado ahí, porque si yo no soy salvo, hermanos, yo voy a estar más chicharrado en el infierno que uno que no fue salvo y que nunca se le habló del Señor. ¿Por qué razón? Porque yo ya conocía, yo ya gustaba de las cosas de Dios, yo ya saboreaba la palabra de Dios, yo participé de los dones espirituales y mayor va a ser mi condenación. Ahora, hermanos, yo les voy a decir una cosa, con esto voy a terminar. ¿Saben una cosa? A la persona que no cree en la seguridad de la salvación, con todo esto que yo haya dicho, no se va a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo el que obra en el corazón de cada una de las personas. Y de esa manera el Señor le revelará a cada uno si estamos realmente salvos, si somos realmente salvos, y si la salvación se puede perder, si no se puede perder. Todas esas cosas, todas esas verdades, el Señor nos las revela a nuestro corazón. La parte de la inseguridad de la salvación vino a crecer en el siglo XIV o XV apenas. Los siglos anteriores a esto, nunca hubo problema con la creencia de que se perdiera o no se perdía la salvación. Esa duda no hubo 14 siglos antes, los primeros 14 siglos. Eso vino, no me acuerdo el nombre de la persona ahorita, pero esa persona empezó, era un teólogo que encontró, un teólogo que no estudiaba mucho, ¿verdad? Lógico. Encontró unos pasajes y dijo, ¡santo! Esto se pierde. ¡Santo! Y ahí empezaron muchas doctrinas también, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, no quieran meterle a nadie. Yo tengo una hermana en California que ella participa en una iglesia que la iglesia en toda la congregación se cree que no somos salvos, que somos salvos, pero podemos perder la salvación. Yo no fui, hermano, fue el Espíritu Santo el que le habló con 2 versículos que le mencioné nada más. Una vida de más de 20 años creyendo ella que podía perder su salvación. Y, hermano, yo nací en una iglesia que creía que se perdía la salvación, y saben una cosa, yo nunca creí eso. Yo nunca creí que la salvación fuera tan delgadita, que fuera que yo estuviera caminando en un puente de hojas de papel de baño. No es tan frágil mi salvación, hermano. Yo estoy parado en una roca firme. Yo no estoy parado en un rollo de papel, en un puente que la plataforma está hecha con hojas de rollo de papel. No. Pero nosotros no podemos convencer a nadie, sino el Espíritu Santo y las oraciones son las que confirman que somos salvos y que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Así de que, hermanos, así vamos a acabar el día de hoy. Vamos a orar, hermanos, hermano, yo solo quería agregar un poquito, ¿no?, a lo que dijo acerca del Espíritu Santo, que fue lo que dijo nuestro hermano Rafael. La blasfemia contra el Espíritu Santo, usted lo dijo, no, alguien que tenga el Espíritu Santo no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando Cristo dio su enseñanza, básicamente Cristo dijo, pueden decir lo que quieran de mí, porque pueden hablar lo que quieran del Hijo del Hombre, porque verdaderamente Cristo había venido a eso. Cristo había venido a padecer verdaderamente, pero cuando se hace la blasfemia contra el Espíritu Santo, es aquel que hace el rechazo del Espíritu Santo cuando está tocando las puertas del corazón, tratando de convencer de pecado, luz y justicia, y es rechazado. En ese momento usted está rechazando la salvación de Jesucristo, está blasfemando el Espíritu Santo y no está aceptando de que Él lo puede sellar y salvarlo eternamente. Esa básicamente es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el rechazo a creer que puede ser sellado con el Espíritu de Dios. Cristo vino a padecer por eso, y por eso dijo, no pueden decir de mí lo que quieran, porque yo he decidido. El Espíritu Santo cuando venga les va a venir a hablar, y la blasfemia, el rechazo que le van a hacer es eso, ¿no? Entonces por eso no tiene perdón, no hay perdón para eso, porque es desechar al Espíritu de Dios. Sí, ya sería, porque ahorita ya Cristo no está con nosotros en persona. Él dejó el Consolador y dejó al Espíritu Santo, que es el que obra en la iglesia para llevarnos a Cristo. Entonces, si nosotros negamos la presencia del Espíritu Santo en una iglesia, hermanos, las únicas iglesias que tenemos el Espíritu Santo somos las evangélicas cristianas, ¿verdad? Esa es la única iglesia que puede tener el Espíritu Santo. Si nosotros negamos la deidad de Cristo, no puede haber Espíritu Santo en nuestra iglesia. Si nosotros le atribuimos
poderes a la mamá del Señor Jesucristo o a algunos colaboradores de Cristo, no puede ser una iglesia bíblica y no puede el Espíritu Santo morar de esa manera. Así es de que, hermanos, ya sin meternos un poco más en esto, vamos a dejarlo así hasta ahora. Vamos a orar y que el Señor nos revele a través de su Espíritu Santo, que nos haga ver todas las cosas como realmente son, porque nosotros no podemos convencer, sino el Espíritu Santo es el que nos convence a cada uno de nosotros. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre. Padre Celestial, tú nos has hablado a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes, Señor, en la condición que nos encontramos, Señor. Somos menos que nada, dice tu palabra, Padre Celestial. Pero por tu gracia y tu misericordia tú viniste y nos salvaste, Señor, y nos levantaste de este yugo de pecado que estábamos viviendo, Padre Celestial, y nos llevaste y nos sentaste en lugares celestiales contigo, Padre Santo.